agradecer y felicitar a las autoridades de la facultad y también de la universidad. Hace 20 y tantos años, en la época en que el jovenzuelo abogado Enrique Gersi escribía con mucha generosidad el prólogo del primer librito, si es que se puede decir librito o folleto, que hice dentro de la carrera de Derecho, en el mundo jurídico, porque yo había dejado el Derecho 10 años mínimo, y volví al Derecho, y fui decano muy rápido, demasiado rápido, así que escribí ese folleto, y felizmente Enrique estaba por ahí, como secretario nacional del Movimiento Libertad, y yo de pura casualidad era secretario de Ideario y Cultura en la ciudad de Tacna, que él visitaba, para nuestra suerte, muy frecuentemente. No era posible este evento, no hubiera sido posible, me tinca, me late, hace los 20 años que he estado en la universidad. Por eso agradezco y felicito a las autoridades. Ya hicimos otro evento similar, y aunque tengo mis discrepancias con la nueva ley universitaria y con el SUNEDU y con la idea de que el Estado se meta, sin embargo, estábamos tan mal que ahora, en comparación, estamos mucho mejor. Y el dinero ya no sirve para formar un club de fútbol, sino para organizar estos eventos. Ética, también quiero decir, ya estaba olvidando lo esencial, académicamente, que para empezar con un cliché, estoy muy emocionado por la calidad de los expositores que con tanta generosidad y tanto, además, sentido de responsabilidad, porque las provincias siguen olvidadas siempre, ¿no? Han aceptado, a pesar de la cantidad de compromisos que tienen, y me consta, porque ahora a la vejez he entrado al YouTube y creo que ya no me falta ninguna clase de Enrique Gersi, creo que las he visto todas, sin excepción, tanto en la Marro, en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, la única universidad libre de América, desde mi punto de vista, puneño arequipeño. Para mí es la segunda vez que me permiten organizar un evento en 20 y tantos años. Y he trabajado en 3 universidades y bastante tiempo. Para mí, el gran problema en provincias, en las regiones, son las limitaciones tan terribles desde varios puntos de vista con la que ingresan los estudiantes del colegio. Aquí da lo mismo que sea privado o nacional. No hay diferencias cualitativas a mi manera de ver, y estoy comprobándolo 20 años. Durante 15 años o más enseñé el curso de Introducción al Derecho. O sea, la gente que sale de la universidad, sale del colegio y entra a la Facultad de Derecho. Y aunque no he sistematizado esa investigación, es una investigación, 20 años observando los mismos problemas, sin que haya ningún cambio cualitativo. Creo que el cambio ha empezado a darse a partir de la nueva ley, el nuevo sistema. Yo no entiendo mucho de sistemas electorales y no me agrada el mundo electoral, etcétera, pero entiendo que ahora hay reglas que favorecen el cambio. Y lo he comprobado, lo estoy comprobando, ¿no? Eso hay que agradecer, hay que felicitar. En 20 y tantos años en que no se podían hacer cosas, uno no solo se vuelve pesimista, se vuelve nihilista, para utilizar este término de moda. El criterio, para mí, en estas circunstancias educativas subdesarrolladas, la educación predominante en provincias no ha variado desde mi punto de vista cualitativamente desde antes de la independencia. Sigue siendo la misma escolástica, que no es la gran escolástica de Santo Tomás y de Ockham, etcétera, que es la escolástica
que llegó en el siglo XVI, no de primera mano, sino de segunda y tercera y cuarta mano, ¿no? Como la educación religiosa tan mala en nuestros países. Yo enseñaría el curso de religión, si me lo permitieran, pero no de una religión, sino de religión. Y leeríamos las confesiones de San Agustín, pero también leeríamos Siddhartha de Germán Hesse, etc., ¿no? Se puede dar una gran educación religiosa. No estoy contra la educación religiosa, estoy contra la mala calidad de la educación religiosa y no religiosa. Y estos son problemas éticos. Cuando he estado rompiéndome la cabeza para vincular ética e investigación, pero es que la dificultad es que no se pueden separar. La dificultad que he tenido es no poder separar. ¿Y qué decir? Por eso me voy a saltar ese punto de la ética, solo voy a decir el mínimo, porque no tenemos mucho tiempo, y si tengo que reducir el tiempo de mi exposición para que hablen las personas que hemos invitado, entonces lo voy a hacer con muchísimo gusto. Y me pueden, María Teresa, Jackie, Milagritos, me cortan si tengo la horrible costumbre y tendencia de dispersarme demasiado. Tengo incluso contrato estudiantes para que me paren, para que me cuadren sin miedo. Lo mismo les pido, por favor, a las 3 chicas, sin cuya labor yo no podríamos estar aquí, ¿no? Yo soy un inútil, lo saben todos mis estudiantes. Lo de ética, entonces, lo vamos a reducir al mínimo y me voy a concentrar en exponer un problema, solo un punto. El punto que me parece neurálgico en la enseñanza de la investigación jurídica en provincias. Ya no, antes modestamente decía Arequipa, después me di cuenta que era por todas partes, porque he dictado cursos en Puno, en Moquegua, en Tacna he estado años. He sido el primer decano de una universidad privada, la Universidad Privada de Tacna, la conozco, y ahora con el tiempo veo que, salvo 2 o 3 instituciones educativas, claro, en Lima, el resto está igualada por lo bajo. No hay diferencias cualitativas. Disculpen que sea tan grosero, siempre lo soy. No sé decir las cosas de manera un poco más diplomática, más suave. Eso creo que es arequipeño. No he nacido aquí, pero aquí me he contagiado. Me trajeron de 1 año, mis abuelos son arequipeños. Es así, creo que es así. En todo caso, es un punto de discusión. Estaba diciendo los criterios que he tratado de implementar en este tipo de eventos, teniendo en cuenta el estado mental de los cachimbos. Los cachimbos, felizmente, ya creo entienden mis brutalidades expositivas y hasta las aprueban, al menos una parte. El criterio no es solamente que sea una persona que domine el tema, y ni siquiera solamente que sea un buen expositor. Con esas 2 cosas estamos bastante bien, pero teniendo en cuenta el contexto educativo, cultural de las provincias, incluida Arequipa, no es suficiente. Entonces, por lo menos de algunos de los expositores, porque los otros han sido propuestos por las organizadores y confío completamente en su criterio, pero no conozco el criterio para los que yo he propuesto es siempre el mismo, el que yo sugiero y que tuve la posibilidad de implementar también en el año. Este es el segundo evento que organizo en mi vida, en mi vida académica jurídica. El criterio es, para decirlo en términos de Lorca, de García Lorca, o de Paco de Lucía, que tengan duende. Y creo que nuestros expositores, y les agradezco muchísimo, tienen duende, tienen demonio.
Porque no hay posibilidad de cambiar la educación en provincias con el criterio de la obligación, y etcétera, etcétera. Si no hay motivación efectiva, no es posible. No es posible. Aunque me digan pesimista, creo que no soy pesimista. El expositor, el profesor, tiene que tener duende, tiene que tener demonio. Yo estoy bien convencido de que los expositores que he propuesto yo lo tienen, y lo tienen a raudales. Aparte de otros méritos, eso los vamos a dejar de lado. Uno de ellos, lo digo con toda sinceridad, por eso no digo su nombre para que no vean que estoy sobándole, es un filósofo de primerísima calidad, pero a la vez es un gran historiador, pero a la vez es un abogado, mi abogado favorito, por lo menos en todo el Perú. Un filósofo del derecho, pero también un filósofo. Un hombre de una enorme cultura y a la vez de una gran memoria. Lo que no deja de producirme cierta envidia también, debo confesar. Entonces empezaré mi exposición y me cortan, ya seguramente me he comido la mitad del tiempo que tenía. Me voy a concentrar solo en este problema específico que creo que se da, y lo vengo observando demasiado tiempo, en las facultades de Derecho, sin excepción, las que yo conozco, y son varias, ¿no? Desde Ica hasta Tacna, más o menos. Respecto a la ética, diré el mínimo posible que el tiempo me permita. Creo que los errores que se cometen no podría absolutizar, ni generalizar, ni universalizar esto que estoy diciendo. Por otro lado, no pretendo venir aquí con verdades, porque no tengo ninguna verdad, tengo simplemente un punto de vista, que está además bien condicionadito por mi vida, mi experiencia, mis carencias, mis omisiones, ser puneño, etcétera, etcétera, etcétera. Los errores, lo dice Nietzsche, creo, en algún libro, no he podido, no sé de dónde lo tomé, los errores no son solo problemas intelectuales, no son problemas racionales, son problemas éticos. Uno no se equivoca por azar o por casualidad. Por supuesto, en ciertos ámbitos no aplica mi regla, pero creo que justamente en el ámbito intelectual o de la reflexión, de la investigación, tal vez sí. No hay errores puramente intelectuales. Los errores son problemas éticos. Yo voy a hablar de un error, de una extrapolación en la enseñanza de la metodología de investigación. Una extrapolación bien precisa con ayuda de Kelsen. Para mí, ética, mi idea personal, aunque no soy ni original ni único, mi idea de ética es casi en oposición a la moral establecida, a la moral mayoritaria, que es judeo-cristiano-andina, algo así, ¿no? Mi idea de ética es que no se trata de una doctrina, justamente coincidíamos en alguna linda reunión con Fabio Núñez del Prado, ¿no? Que si soy un libertario, lo soy porque no sigo una ideología, no sigo una doctrina. Trato de inventarla desde mi propia perspectiva, ¿no? No hay doctrina libertaria o liberal, porque liberal es una palabra tan ambigua en este momento que casi no me da ganas de usarla. Libertario suena un poquito mejor. Pero yo no hago allí cuestión de Estado, si es libertario, si es liberal. La ética liberal, en oposición a la moral tradicional, la idea de pecado y la idea de culpa y la idea de infierno y la idea de castigo, y etcétera, dogmas absolutos, generalizantes, sin fundamento, como dice un filósofo cuyas clases escuché 7 años, ¿no? En oposición a esa moral, que no es solo una idea, es la vida de millones de peruanos,
seguramente la mayoría, en oposición a esa moral que yo dejé en algún momento de mi vida, muy lentamente. Creo en una ética moderna. Creo en una ética en la cual lo que importe no es si te vas al infierno o no, o pecas o no, sino si aumenta tu potencia. Si hay algo que aumenta tu salud, que aumenta tu alegría, tu capacidad de actuar, tu capacidad de crear, tu capacidad de producir, entonces está bien. Y si es pecado, al diablo. No importa si es pecado o no lo es. Creo en esa ética. A eso le llamo ética moderna y se funde en la libertad. Es una manera de ser, no es solamente un conjunto de reglas, aunque no sean obligatorias, salvo cuando se vinculan al poder y se convierten en derecho, por supuesto que sí. Estoy hablando de la ética separada de el derecho y del poder, separada por abstracción, porque nadie puede separarlas realmente, ¿no? Una manera de ser, una manera de pensar, sí, un régimen también, un régimen no de conducta, sino de salud. Esta ley le conviene a la gente, le hace bien, le aumenta la capacidad o le disminuye el impuesto, etcétera. Entonces está bien, ¿no? Pero he dicho, esta ética se basa en la libertad. Pero libertad, por supuesto, que no es hacer lo que a uno se le ocurre, lo que se le antoja o lo que le da la gana, como decimos castizamente. Y creo que es muy linda esa palabra, gana. Y creo que no tiene traducción en otros idiomas. Pero la libertad no es eso, no es hacer lo que da la gana, sino es una idea. Isaías Berlín, como lo cuenta Mario en el primer tomo, ¿no? Contra viento y marea. Él ha encontrado 200 nociones de libertad. Bueno, de esas 200 yo tomo una y no descarto las demás, pero esta me parece que puede servir, que les puede servir a los cachimbos, que viene de Grecia, para variar, los estoicos, y que a pesar de la influencia de Aristóteles y Platón a través de Santo Tomás y de toda la historia de Occidente, esta idea de ética ha atravesado los tiempos y ha vuelto a renacer. ¿Adivinen cuándo? En el Renacimiento. Supongo que por eso se llama Renacimiento. En esta ética, libertad no es hacer lo que se te antoja, sino lo que necesitas. ¿Y cómo saber qué necesitas? La noción completa es conciencia de la necesidad. Saber lo que se necesita te da la posibilidad de satisfacer esa necesidad. Y si es auténtica, si es realmente una necesidad, porque podría ser una pseudo necesidad y nuestro mundo, nuestro tiempo está lleno, como nunca en la historia probablemente, lleno de pseudo necesidades. Le llaman sociedad consumo, consumismo, etc. Conciencia de la necesidad significa que te conozcas primero. Y conocerte primero no en el sentido externo de la palabra, autoconocimiento, sino el conocimiento de la historia de tus defectos, de tus limitaciones. La historia, la raíz, la lógica, el desarrollo de tus defectos. Nietzsche hace una pregunta clave. ¿Cómo he llegado a ser lo que soy? Y después Kant, y después Foucault, que recuerda a Kant. Conciencia de la necesidad es la idea que vamos a aplicar en esta exposición. Entonces, ética de la salud, ética de la potencia, ética del desarrollo. Eso con respecto a ética. Pero el tema que he traído esta tarde, dije, es la reflexión sobre un pequeño punto que se repite en todas las facultades de derecho regionales,
y que yo voy a desarrollar apoyándome en Hans Kelsen, a pesar que desde chiquito, desde antes de enseñar derecho, yo era un enemigo del positivismo, gracias a geniales y sanas influencias, que no está en el mundo jurídico, porque yo dejé el mundo jurídico como 10 años, ¿no? El mundo del derecho, y volví en Tacna después de 10 años. Voy a adoptar todas las ideas de Kelsen que están en el primer capítulo de Teoría Pura del Derecho y las voy a hacer mías, a pesar que soy un crítico del positivismo. Pero en este caso vamos a robar las ideas que consideramos genialmente útiles de Kelsen y vamos a dejar de lado tal vez el fondo del asunto, que es la discusión sobre la cientificidad de la ciencia. Por supuesto, para Kelsen, como patrono del positivismo en el siglo XX, por lo menos, no es el primero, el derecho es una ciencia. Para mí, por supuesto que no, pero esto ya nos llevaría, pues, ojalá podamos hacer algún evento sobre este punto específico, porque no es sencillo, no es nada sencillo. No hay una noción de ciencia de validez universal, no está claro para nadie, ni aquí, ni en Europa, ni en Estados Unidos. Entonces el problema es peliagudo. Mi método es olvidarme de lo que yo creo. Para mí el derecho es una disciplina normativa, una disciplina que tiene que ver más con la regulación de las conductas o de la autorregulación, y la ciencia, al menos desde el punto de vista del diccionario, el de la Enciclopedia Británica, el de la Real Academia, es una disciplina del conocimiento, y los dos, el de la Real Academia y el de la Enciclopedia Británica, dicen lo mismo: conocimiento de los fenómenos naturales. Por supuesto que no porque lo diga el diccionario, o porque lo diga el Papa, o porque lo diga Mao Zedong, bueno, es verdad, hay que mantener siempre la llama crítica. Y otro día podríamos hablar de la vinculación entre esta capacidad, su historia, la ética y la investigación, porque no se pueden separar, ¿no? ¿Cuál es mi hipótesis? Discutir sobre si el derecho es o no ciencia, creo que nos llevaría por un mal camino, metodológicamente hablando, ¿no? Nos podría distraer. Entonces, yo acepto esta mañana, es una hipótesis negada, acepto que el derecho es una ciencia, como Kelsen, hipotéticamente. Acepto que el derecho es una ciencia social, hipotéticamente. Para que no nos peleemos por esas cosillas. Después, no solo debemos discutir. Solo cuando esté bien muerto el positivismo, este paradigma del Estado legal de derecho en provincias, recién podemos dejar de discutir sobre esto. Me han criticado a mí porque siempre vuelvo con el mismo asunto. Por escrito, ¿no? Es que yo no vuelvo, el problema no se resuelve, tengo que insistir. Y de acá a 50 años, si no se ha resuelto, tengo que seguir insistiendo, ¿no? Porque el positivismo ha penetrado de muchas formas, no solo de las que parecen las más evidentes. Entonces, lo que hace Kelsen es distinguir ciencias sociales causales y ciencias sociales normativas. Por eso es que ya no importa si el derecho, momentáneamente, si el derecho es una o no una ciencia, no importa. Eso lo vamos a dejar. No importa incluso, más específicamente, si el derecho es una ciencia social. Tampoco importa, lo dejamos momentáneamente. Y adoptamos la fórmula de Kelsen. Y vamos a desarrollarla, porque para distinguir entre ciencias sociales causales, digamos la sociología, y ciencias sociales normativas, el derecho,
para Kelsen. Se requiere hacer algunas aclaraciones mínimas y rápidas. Es lo que voy a hacer y después hago la denuncia. Me refiero a la hipótesis. La extrapolación puntual que se da en la enseñanza de la investigación jurídica en provincias es de la ciencia social causal al derecho. Ahora, si quieres le llamas ciencia social normativa, como Kelsen, no importa. No importa si lo llamas o no lo llamas. Pero ese es el nudo. Porque como no se distingue, entonces al que presenta su proyecto de investigación jurídica le piden variable independiente, variable dependiente. O sea, causa y efecto. Y las investigaciones jurídicas, cuando son estrictamente jurídicas, no son causales, no se trata de averiguar por qué Pinochet viajó a Londres, sino de ver quién lo juzga, si es que se le puede juzgar fuera de su país, etcétera, problema jurídico. Entonces, esa es la hipótesis. Se extrapola, como el derecho es una ciencia social para todo el mundo, creo, en una facultad de derecho, solo soy el único que sostiene que el derecho no es ciencia, para que vean que es mayoritario de verdad, en todas las facultades, ¿no? Ahora, otra cosa son las razones que dan para sostener que el derecho es una ciencia. Ahí está el problema, creo yo. Esa es la extrapolación, ¿no? Como el derecho es una ciencia social y no distinguen, como Hans Kelsen, ciencias sociales causales de ciencias sociales normativas, como no hacen esa diferenciación, entonces da lo mismo. Derecho, sociología, etnología, historia, son ciencias sociales, entonces se aplica el método de la causalidad. Y si hay tiempo, les voy a leer en qué termina eso a la hora de presentar el proyecto. Como te obligan a poner variable independiente y variable dependiente y tu problema es el aborto, y en el proyecto te obligan a poner la variable independiente, la variable dependiente, la causa y el efecto, pero si tú no quieres buscar causas, lo que quieres es mostrar que hay suficientes criterios jurídicos para admitir ese matrimonio o lo que sea. Problema jurídico, problema prescriptivo, problema valorativo, problema estimativo, no cognitivo, no causal. Pero no importa, hemos dicho que vamos a hacer como que aceptamos que el derecho es una ciencia social, para no pelear innecesariamente por el momento, porque después sí tenemos que pelear, hay que agotar este problema, sobre todo en provincias es decisivo, me parece. Entonces, Kelsen, y por eso creo que tanto los positivistas como los no positivistas admiramos a Kelsen, reconocemos el valor de Kelsen, aunque no estemos de acuerdo con sus horripilantes ideas sobre el derecho en general, ¿no? Pero los aportes que ha hecho son inmensamente más cualitativos y cuantitativamente más importantes, ¿no? Se aprende muchísimo de Kelsen, bueno, para el que está metido en nuestro mundo jurídico. ¿Por dónde empieza Kelsen? Para que vean que es exhaustivo y metodológico. Empieza distinguiendo sociedad y naturaleza, porque allí está el origen de la confusión. Y por eso el derecho, cuando se abre a otras disciplinas, empieza a volverse interesante. Y en este caso, Kelsen, que propugna la cientificidad de la ciencia, o sea, la circunscripción debida a la idea de especialidad, él viola felizmente su propia regla y se pasa a la antropología. Y eso es, creo que, una enseñanza fundamental que proviene del rey del positivismo, nada menos. Lo que demuestra que en nuestro medio, nuestro ámbito cultural, regional, somos siempre más papistas que el Papa. Pero esto ya sería un tema que me podría sacar. Estábamos en sociedad y naturaleza. Kelsen define sociedad y naturaleza. Antes de esto,
advierto algo que también es metodológico, que estos conceptos que estoy soltando esta importantísima mañana para la historia, yo creo, de nuestra facultad, no tienen valor veritativo. No pretendo traer verdades, yo tengo un punto de vista, no solamente no pretendo la verdad, sino que no creo en la verdad. Yo creo que hay muchos puntos de vista. Valor instrumental significa que si estas ideas que suelto esta mañana no les sirven, las botan a la basura. Y si les sirven, las utilizan. No hay motivo para pelearnos. La idea de la caja de herramientas de Foucault. Pretenden ser útiles, por lo menos a alguien, a algunos. Primera aclaración. Segunda aclaración, las definiciones, bueno, en general, son simplemente instrumentos, herramientas que te pueden servir de mil maneras, mal, bien, ¿no? Nada más. La definición de sociedad de Kelsen es sumamente abstracta, sintética. Abstracta no quiere decir difícil, como creen los estudiantes, ¿no? Sino que dejas de lado mentalmente más elementos, mientras más abstracta es una definición. Y estas definiciones de Kelsen son altamente abstractas, o sea, bien sencillas y muy simples. Y creo que eso siempre será bienvenido, ¿no? La sencillez, la claridad, y por eso se admira también a Hans Kelsen. Dice que naturaleza es un conjunto de elementos que se vinculan por causalidad, y se acabó. Nada más. Conjunto de elementos que se vinculan por causalidad. Sociedad, conjunto de personas que se vinculan por normas. La naturaleza opera bajo el principio de causalidad. La sociedad bajo el principio de imputación. Y ahí hay una diferencia cualitativa, ¿no? De principio y de método. Entonces vamos a ver imputación y causalidad. Imputar, el verbo. Atribuir responsabilidades por la... Eso es lo que dice Kelsen, ¿no? Yo acá estoy siguiendo a Kelsen al pie de la letra. Imputación es una forma de interpretación de la realidad. No es una operación cognitiva. Es una operación de creación de sentido. O sea, interpretación. La imputación es una interpretación. No es un conocimiento. El verbo imputar, atribuir, dice Kelsen, responsabilidades por las consecuencias de un hecho a alguien o a algo, ¿no? ¿Qué tipo de operación es? Una interpretación. Y él se escapa del derecho, traza una línea de fuga, se va a la antropología y habla del animismo y habla de la sociedad primitiva para explicar la imputación, porque el hombre primitivo imputa, igual que nosotros, los estudiantes de derecho. Incluyo en ellos a todos los profesores y directivos y doctores. No somos estudiantes de derecho, alguien que alguien haya dejado de estudiar derecho porque ya se graduó, como ha pasado un gran tiempo. La gente se graduaba, pues ya fui estudiante y dejó de estudiar porque ya no era estudiante, se puso a trabajar. Eso ya se pasó, ¿no es cierto? Causalidad. El principio que opera en la naturaleza. Y es un principio de conocimiento. No creación de sentido, no interpretación. Principio de conocimiento. Y tiene su fórmula. Si se produce una condición llamada causa, tiene que producirse necesariamente, de todas maneras, o impajaritablemente, como decimos en el barrio de La Chabela, mi barrio, famoso por lo maleado, se produce necesariamente la consecuencia. Pero también la imputación tiene su fórmula.
Y esto hay que escucharlo, pensarlo en el contexto jurídico, ¿no? Porque el contexto jurídico es el contexto social y allí ya no opera la causalidad, ya no estamos en la naturaleza. Por supuesto que las separaciones siempre serán en mi cabeza, abstractas, ¿no? No se puede separar lo social de lo natural, nadie lo puede, ¿no? Pero sí podemos distinguir. Los cachimbos saben, ¿cierto? Lo que es una abstracción, lo que es una generalización, lo que es análisis, lo que es síntesis. Entonces me están entendiendo. Y si no, pregunte en clase, ya saben. Vamos a ver entonces características de ambos. Causalidad, imputación. Imputación, mundo social, sociedad humana. Causalidad, naturaleza. La ciencia se ha hecho para la naturaleza, antes que me olvide decirlo. Fue el afiebrado Augusto Comte que se le ocurrió extrapolar el método, lo que él creía, el método científico, que no existe, al ser humano, e inventó la sociología, la ciencia social. La primera característica es la causalidad. Ya saben que todo esto es instrumental, no importa si es verdadero o falso. La primera característica es la causalidad, estamos en el mundo natural. Los hechos causales, por ejemplo, la lluvia, se producen independientemente de toda voluntad, divina o humana, dice Kelsen. Son palabras de Kelsen. Un hecho causal se produce independientemente de toda voluntad. Segunda característica, mundo natural, principio, causalidad. Método, causalidad. Segunda característica, si se produce la condición llamada causa, si se calienta el metal, se va a producir de todas maneras, impajaritablemente, la consecuencia, llamada efecto. Tercera característica, hay un encadenamiento, según Kelsen, de causas y efectos que es infinito. Ese es el mundo, esa es la realidad total, un encadenamiento infinito de causas y efectos. Y en eso coincide el escéptico o agnóstico Hans Kelsen con el escéptico y agnóstico Jorge Luis Borges, porque recuerdo, no sé en qué libro, y me da pena porque me encantaría tener la cita completa, también habla en un poema de el eterno encadenamiento de causas y efectos. Esa es la tercera característica en el mundo causal. En el mundo de la imputación, el mundo social, que es el mundo del derecho, y el mundo de la mentalidad primitiva también. Porque Kelsen se mete al mundo primitivo a hablar del animismo porque el principio, que es la imputación, es el mismo que aplicamos nosotros los que nos desenvolvemos en el ámbito jurídico. En la imputación, primera característica, interviene la voluntad. En un hecho imputativo siempre interviene la voluntad. No solamente en el mundo humano, también en el mundo mitológico, en el mundo de la religión. El hombre primitivo, cuando cae un rayo y mata a uno de sus animales, una vaquita, un ternerito, él jamás va a pensar que hay una causa. Él atribuye responsabilidad, es un mal demonio. Ha querido hacerme daño, ha matado a mi vaquita, etc. Siempre la intervención de la voluntad, igual que para crear una norma. Es imposible crear una norma, aplicar una norma, si no interviene la voluntad humana. Y también para aplicarla, ¿no? Esa es primera diferencia con ese otro mundo que es el de la naturaleza. Entonces, primera característica, estamos en el mundo social, en el mundo de la imputación. Interviene la voluntad. La voluntad tiene un papel. La voluntad divina, humana, no importa. Mitológica, real, verdadera, no importa. Segunda característica. Si se produce la condición, que aquí no se llama causa,
Aquí ya no hay causas, estamos en el mundo social. Pero si se produce una condición establecida por una norma en el mundo jurídico, debe producirse la consecuencia llamada sanción. Debe, pero no siempre se produce. Ahí hay otra diferencia, muy fuerte con el mundo natural, que sin embargo están confundidos en la enseñanza del derecho en provincias. Y es una diferencia que habría que tener en cuenta. Aparte de que, desde mi punto de vista, el carácter del derecho es cualitativamente diferente. No hay una diferencia de grado, hay una diferencia de natura, creo yo, entre sociología y derecho. Pero bueno, eso dijimos que lo íbamos a dejar, que no importaba. Segunda característica, mundo de la imputación, mundo de la social, mundo humano, mundo histórico. Si se produce una condición establecida por la norma, por una norma, debe producirse la consecuencia llamada sanción. Sanción en sentido amplio, jurídico, no solo como punición, como castigo, ¿no? Más amplio. Un premio es la consecuencia de haberse producido una condición. Alguien corrió más rápido los 100 metros, pues se merece la medalla de oro. Pues, o sea, imputación, sanción en sentido amplio, ¿no? Si se produce la condición establecida por la norma, debe producirse la consecuencia llamada sanción, pero no siempre se produce. No siempre que se comete un delito, sobre todo en el Perú o países como el Perú, se va a producir la consecuencia. Bueno fuera que cada vez que se produce un delito se produjera la sanción, o algo que sea mejor que la sanción, porque ya la palabra sanción como castigo, para un libertario como este Pechito, no es agradable, aunque acepto la necesidad, ¿no? La necesidad, porque no somos ángeles los seres humanos. Entonces, esas son las tres diferencias. Kelsen pregunta, para hacerlos caer a los estudiantes, yo también con mucha hazaña, casi con placer, pregunto, ¿el crimen es la causa de la sanción? Sí, responde. Se olvidaron de todo lo que dije. La fórmula del principio de imputación, si se produce una condición, si se produce en la realidad una condición establecida por una norma, debe producirse una consecuencia llamada sanción, ¿no? Para que no se olvide. La causalidad, si se produce una condición en la naturaleza, tiene que producirse la consecuencia, llamada efecto. Si se calienta el metal, dice Kelsen, se dilatará. Y no hay Dios que lo impida, si es que se produce la condición. Si el agua se evapora, se va a ir arriba al cielo, se va a enfriar y va a caer. Y es la coincidencia Kelsen-Borges, un eterno encadenamiento de causas y efectos. Es el mundo natural, no hablamos del mundo humano. El mundo humano tiene ingredientes que son demasiado importantes y demasiado especiales y que no podrían considerarse como naturales. Y por eso Comte creo que cometió una extrapolación que ha tenido consecuencias que seguro que jamás la soñó, porque estamos en 2020 y las facultades de Derecho todavía siguen siendo predominantemente positivistas. Y no creo que sean solo las de Derecho, me consta que no, pero ese es nuestro negocio, eso es lo nuestro, el derecho. ¿El crimen es causa de la sanción? Todos dicen sí, ¿no es cierto? Y es importante recordar que estos conceptos solo tienen valor instrumental, no pretenden ser verdades, por la causalidad ya desapareció hace mucho, pero podemos seguir usándola. No como una verdad, sino como un medio, como un instrumento. No importa si es verdad, pero ya creo que desde David Hume ya la causalidad se cuestionó
y creo que es hasta un cierto consenso, por lo menos en Europa, ¿no? Que la causalidad ya fue. Sin embargo, acá no sirve. Entonces, aunque sea falsa, parece que no hay causalidad, ¿no? Pero eso ya sería meternos en Honduras. Lo dejamos así porque hemos acordado que nuestro concepto solo tiene valor instrumental. El crimen no es causa de la sanción, porque estamos en el mundo social, donde opera la imputación. Si el crimen fuera causa de la sanción, cada vez que se produjera un crimen, un delito, mayor o menor, necesariamente se produciría el efecto. Pero además no estamos en el mundo natural, estamos en el mundo del crimen, en el mundo social, en el mundo humano. No opera la causalidad. El crimen no es la causa de la sanción. La sanción no es efecto del crimen. Y es fácil comprobarlo porque cuando hay un crimen, primero tienen que detener al sospechoso, al criminal. Después tienen que juzgarlo, después tienen que procesarlo, sentenciarlo. Eso no es natural, eso ya no es causal. Estamos en el mundo del derecho. Y finalmente, mi hipótesis, mi objetivo, a partir de esta confusión entre lo que es natural, lo que es social, lo que es imputación, lo que es causalidad, etcétera, etcétera, la consecuencia. Kelsen hace una clasificación de las ciencias muy sencilla, muy simple, lo cual se le agradece, y divide las ciencias en dos. No digo que son verdaderas o ciertas, las clasificaciones ya saben, todas son arbitrarias y todas pueden ser útiles, ¿no es cierto? Esta de Kelsen me parece genial, pero además tiene la ventaja de que es un hombre de derecho quien hace la clasificación, y eso es importantísimo, además que conoce el derecho, y no solo lo conoce, es Kelsen, creo que tiene 70 libros, ¿no? Entonces, él hace la clasificación. Ciencias naturales, la vamos a dejar un poco, pero en la ciencia natural el criterio para distinguir con ciencias no naturales y en general para distinguir disciplinas es el del objeto y del método. Y acá dejamos de lado, por abstracción, al sujeto, porque complica completamente todo tipo de investigación social, humanista, como el derecho, ¿no? Como las ciencias sociales, las llamadas ciencias sociales. Yo todavía no me trago ese nombre que me parece una contradicción, pero no importa. Ciencias naturales, criterio, objeto, método. Bien simple. El objeto son los fenómenos naturales, con la idea de especialización siempre, ¿no? Y método, la causalidad. Y esto puede que no funcione para varias llamadas ciencias, no importa. Felizmente que lo dije, me acordé. Mis conceptos, y creo que en la educación moderna puede ser así, ¿no? Solo tienen valor instrumental. Son herramientas, utensilios útiles. Depende de cómo los uses, depende de la calidad del usuario, del operador. El método, por supuesto, es la causalidad, el objeto son los fenómenos naturales, y se acabó. Así de simple. Dejemos las ciencias naturales. Ciencias sociales. Dos, para Kelsen. Ciencias sociales causales, por ejemplo, la sociología, y ciencias sociales normativas, por ejemplo, el derecho. Aunque Kelsen también pone a otra, pero mejor no hablemos porque eso ya me parece el colmo del positivismo, pero está ahí en su teoría pura del derecho. Nos quedamos con el derecho, ciencia social normativa. ¿Cuál es el objeto de las ciencias sociales causales? ¿Y cuál es el método? El objeto son los fenómenos sociales. Les dije que era simple, ¿eh? Les advertí. ¿No? Un fenómeno social, aumento de la delincuencia juvenil en el pueblo joven ciudad, mi trabajo, mis vecinos. Método, la causalidad. Recordemos qué es la causalidad. Una
un instrumento, un principio de conocimiento, un instrumento, una herramienta que el hombre se ha creado para conocer la realidad, la naturaleza, manejarla, usarla, usufructuarla, malograrla, destruirla, etcétera, dominarla. Pero entre esas finalidades, la de conocerla. Y conocerla significa explicarla. Explicarla significa preguntarse por qué se produce este fenómeno. Y todo el mundo en provincias piensa que el derecho, como es ciencia social, entonces se aplica la causalidad. O sea, como si el derecho fuera, en su problemática, en sus problemas específicos, fuera problema explicativo, causal. ¿Por qué se produce? A un juez van a pedirle divorcio o una de las, ¿no?, por causales. El juez no va a averiguar por qué quieren divorciarse, averiguar la vida íntima, especialmente sexual, de la pareja, y por qué, y de dónde viene el malestar y la incompatibilidad. Él no opera así mentalmente, ¿no? No busca causas, pero sin embargo, estoy 20 años diciéndolo y no pasa nada en la cancha, como decía el locutor arequipeño famoso, y acabo de olvidarme su nombre. Entonces, objeto y método. Ciencias sociales causales. Objeto, un fenómeno social. Método, causalidad. Hay que averiguar por qué. Hay que explicar. Hay que buscar la causa. Ciencias sociales normativas. Todo esto es Kelsen, ¿eh? No he hecho ningún aporte, ni mínimo, al pie de la letra. Ciencias sociales normativas. Objeto. El objeto es social también, como las ciencias sociales. Por supuesto, porque el derecho no solamente es un fenómeno social, es intrínsecamente social, creo. Es exclusivamente social. Pero el objeto de investigación, cuando se trata de derecho, un problema jurídico, tiene sus particularidades, ¿no? Utilizando, por ejemplo, la concepción tridimensional del derecho, ¿no? En el objeto jurídico hay normas, hay conductas, hay valores jurídicos. Este objeto ya es un poco raro, ¿no? No es homogéneo como en la anatomía, no sé, en una ciencia. Aquí hay normas, conductas, valores, instituciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos operan como una unidad en un problema jurídico. Este es el objeto en la investigación jurídica. ¿Es social? Sí, aceptamos, por supuesto. Pero tiene sus particularidades, incluso en este plano, en este nivel del objeto, pero con mayor razón en el plano del método. Porque el método sí es cualitativamente diferente. Porque en el derecho o en las normas sociales, en las ciencias sociales normativas, según Kelsen, el método es la imputación, no la causalidad. Este es el problema de la extrapolación que produce montones de consecuencias y que yo he denunciado. Tengo un trabajo, 2 trabajos, no pasa nada. Pero creo que con estos eventos, por lo menos, vamos a hacer sentir culpables a algunos de los profesores que extrapolan los métodos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el método en derecho? La imputación. ¿Qué es la imputación? Creación de sentido. No acto de conocimiento. Interpretación, y la interpretación se expresa argumentativamente. No sé si se puede separar interpretación de argumentación. Tengo la impresión que no. Como que fueran 2 momentos de un mismo proceso, ¿no? Porque el interpreta expresa su interpretación, el sentido que da, a través del lenguaje, y el lenguaje a través de razones, o sea, de argumentos. Eso es el derecho. Eso, pero me había olvidado el objeto de investigación
no solamente es mixto, normas, conductas, valores, instituciones que se vinculan en un problema, y ahí está la complejidad, uno de los aspectos de la complejidad del derecho, porque si hay algo complejo es el derecho. Por donde se le mire, o sea, el derecho tiene varias complejidades en realidad, no solo es complejo de manera múltiple, digámoslo así. Recuerden, imputar es una operación de interpretación, no de conocimiento. La fórmula es, si se produce una condición establecida por una norma, debe producirse una consecuencia llamada sanción. Kelsen se lanza a hablar del animismo. No sé si tendré tiempo, me avisan, por favor, no tengan pena de cortarme, no importa, pues podemos seguir hablando después en las preguntas. Kelsen se sale del derecho para hablar del animismo. ¿Por qué? ¿Cuál es el vínculo con esta temática que estamos tratando? La imputación. El hombre primitivo no computa. Bueno, ese lenguaje que usábamos en los años 70, los que éramos hippies y ahora nos llaman hippies otoñales, es una definición cruel. Los que éramos hippies, pues hablábamos en jerga hippie, marihuanera, por supuesto, ¿no? El hombre primitivo imputa, no computa. Para que el hombre se pregunte causalmente por qué se produce un fenómeno, han pasado mínimo miles de años. Para que se pregunte por qué cae la manzana. Por eso es famoso Newton, siglo XVIII creo, ¿no? Porque es el primero que se le ocurrió preguntar por qué. Porque no es tan fácil hacer preguntas. Eso es precisamente en mis cursos de investigación jurídica un tema muy importante. La duda, el cuestionamiento, la crítica, la autocrítica, la reforma protestante, la contrarreforma, porque mis estudiantes a veces no dicen, ¿y por qué este Juan Carlos cada vez está más loco? ¿Por qué nos habla de la contrarreforma si lo que tiene que hacer es enseñarnos cómo se investiga? Pero pasan los años felizmente y me encuentran en la calle o en un congreso y se han dado cuenta, digo, aleluya, aleluya, aleluya. Una magnífica estudiante sacaba 20, pero no me saludaba en la calle. Ya, ¿por qué me odia? Y si le pongo 20, no le ponía 20 para que me salude, pero era muy buena en mi curso. Y leíamos El país de las colinas de arena de Fernando de Traseñí. Y me encontró 2 años después que salió de la universidad y me dice, me he comprado los 2 tomos. Recién entiendo para qué nos hacías hacer eso, ¿no? Pues debías explicar, pues Juan Carlos, tú tienes la culpa. Bueno, animismo, ¿qué es? O cómo lo veo yo, pues porque ya sabemos que no estamos en el mundo de la verdad, ¿no? El animismo es un fenómeno psicológico, propio no solo de la cultura primitiva, del hombre primitivo, aunque en él se da casi de manera exclusiva y completamente inconsciente, probablemente, pero no es un fenómeno exclusivo del hombre primitivo, pero Kelsen se refiere al hombre primitivo. El hombre primitivo proyecta lo que tiene de exclusivamente humano en lo que no es humano. Un cerro, la naturaleza, los apus. Los apus tienen alma. Para la mentalidad animista, porque la mentalidad animista proyecta su alma. ¿Qué es alma? Un término que parece tan ambiguo, tan verso. Digamos que almas son el conjunto de condiciones específicas o exclusivas que tiene el ser humano y que no lo tiene la vaca, por ejemplo. Proyecta, el hombre primitivo proyecta lo que él tiene de humano, y hay muchas cosas, ¿no? Valores, lenguaje, emociones, pasiones, odios, celos, amores, proyecta en lo que no es humano. El cerro, como en mi tierra, el cerrito de Huaxapata, proyecta, no se da cuenta que proyecta, por supuesto, porque es inconsciente. Lo proyecta en el cerro y saca la conclusión que el cerro tiene alma.
alma, ánima, ¿no? De ahí viene la palabra animismo. ¿Qué hace el hombre primitivo? Atribuye. No conoce, ni siquiera intenta conocer ni preguntarse. Un hombre primitivo no pregunta por qué, cuál es la causa por la cual se produce la lluvia. Eso no tiene en la cabeza la posibilidad de hacer esa pregunta, ni ninguna pregunta. Él no tiene todavía la capacidad crítica. Él cree, él interpreta, él imputa, él no computa, o sea, él no plantea relaciones de causalidad. No se le ocurre siquiera preguntar. Y por eso, cuando se atraviesa el gato en la noche oscura y él regresa porque se ha olvidado el documento y encuentra a su mujer con el simpático y cariñoso panadero que viene todas las mañanas, él le va a echar la culpa, va a atribuir la responsabilidad de esa infidelidad horrible, como todas, al pobre gato negro. ¿Qué está haciendo? Está imputando. No está averiguando por qué su mujer se metió con el panadero, que es lo que debería hacer. ¿Qué le aburrió? Bueno, cuántas cosas no le habrán aburrido. Tan aburrido estaba de él que encontró al panadero interesantísimo. Pero él no pregunta la causa, como deberíamos hacer todos los que hemos sufrido de ese mal, como le llaman venao. Él no pregunta, él atribuye. Dice, el gato negro es el maldito gato que anoche se me cruzó antes de encontrar a mi mujer y a su pata en mi colchón paraíso, justo, que compré con mi primer sueldo. No es lo mismo atribuir responsabilidades, imputar, que preguntarse por qué cae la manzana. Y esta es una diferencia importantísima, me parece, para que algún día podamos distinguir entre lo que es científico y lo que es jurídico. Entonces, como conclusión, cuando obligan a los estudiantes a poner variables causales, aparte de un montón de cosas que obligan, porque están esas obligaciones, además le dan el carácter obligatorio. Personalmente pienso que toda la enseñanza de investigación no puede basarse en ninguna norma obligatoria. Si quieres que el estudiante haga algo, porque te parece razonable, inteligente o necesario, tienes que convencerlo. Pues si no lo convences, ¿cómo te atreves a obligar que ponga variable independiente, variable dependiente, indicador de la primera variable, indicador de la segunda variable, subindicador de la primera variable, subindicador de la segunda variable, y etcétera, etcétera, etcétera? Unidades de estudio. Pero si yo voy a hacer mi tesis sobre si Nadine Heredia puede postular, ¿qué unidades de estudio? ¿De dónde saco las unidades de estudio? Y obligan. Pienso que no puede haber ninguna norma obligatoria en la enseñanza de la investigación. Si quieres que el estudiante haga algo, convéncelo. Si no tienes la capacidad de convencerlo, ¿de dónde sacas la cara para obligarlo a hacer? Y esto está conectado directamente con el contexto educativo, porque esta extrapolación no puede desvincularse del contexto educativo en regional. Y el contexto educativo está ganado por esta educación que nunca cambió con el paso de la colonia a la independencia. Sigue siendo en provincias, y no solo en el colegio, ¿eh? No solo en la primaria y la secundaria. La escolástica, pero la escolástica de aquí, no hablo de la gran escolástica europea del siglo XII, XIII, no me refiero, sería lindo, ni menos a la neoescolástica del siglo XVI, me refiero a la de la Universidad de Salamanca, que felizmente estoy viendo en YouTube, primera vez que entro a YouTube, hace pocos meses, he estado viviendo en una caverna tecnológicamente, y veo que se está reivindicando, ¿no?, esa
ese aspecto de la grandeza española del siglo XVI que ni los mismos españoles reconocen, por el complejo de inferioridad. Bueno, pero ese ya es otro asunto, ¿no? El día en que le hagamos caso a Kant y el método de investigación jurídica se adecue al objeto de investigación jurídica, al carácter jurídico, el día que se cumple esa pauta de Kant, el método debe adecuarse al objeto. Creo que va a ser muy importante porque van a variar muchas cosas. Cuando los métodos se adecúan plásticamente al objeto de investigación, y eso requiere un poco de invención también, de creatividad, las cosas son, como son fluidas, son divertidas. Yo creo que algún día tenemos que alcanzar ese objetivo, pero tenemos que trabajar desde hoy, por eso la calidad de nuestros invitados. La cosa tiene que ser más o menos divertida, tiene que ser chistosa, pero no forzadamente chistoso. Me encanta el humor de Enrique Gersi en sus clases porque no ha pensado, pero claro, las carcajadas demuestran pues que hicieron reír a todo el mundo, como me hicieron reír a mí, pero eran completamente necesarias, venían a cuento, eran parte de la idea, del argumento que se está exponiendo en esa época. El día que nuestra educación jurídica deje el positivismo, este positivismo que además no es el gran positivismo de Hart, de Bobbio, de Kelsen. Sería lindo si los positivistas fueran como Norberto Bobbio. Vuelvo al catolicismo, vuelvo al positivismo. El problema es que no es el positivismo de Hart, ni de Bobbio, sino este positivismo tan propio de nuestra cultura y de nuestro nivel educativo, que tiene que cambiar. La lucha contra el positivismo, contra el paradigma del Estado legal de derecho, tiene que ir acompañado necesariamente, por lo menos regional, en el nivel regional, con la lucha contra el modelo o la idea o el paradigma educativo que hay en los colegios en provincia, privados y públicos, que es escolástico, significa autoritario, dogmático, acrítico, aburrido y que no sirve para aprender a pensar por cuenta propia, autónomamente. Y creo que los peruanos debemos seguir soñando en esas cosas que en el fondo significan soñar porque algún día lo que pasó en 1821 se vuelva una realidad. Y la palabra clave para todo esto es, por supuesto, la libertad. El 28 de julio de 1821 San Martín no dijo viva la Virgen de Chapi, no dijo viva la Virgen de Caima, la que yo amo porque he vivido 17 años allí, tengo nostalgia. No, pero no dijo eso. Y San Martín era un genio de la humanidad, probablemente más que Bolívar, porque fue más generoso, me parece. Y dijo viva la libertad, no dijo viva el señor de Huanca, dijo viva la independencia. Ojalá algún día le hagamos caso. ¿Cuánto tengo? Juan Carlos, le quedan 2 minutos. Bueno, que está bien, está bien. Una última idea. No hay método científico desde mi punto de vista. No existe un método a priori. No hay, y el que crea que hay, que lo muestre, él tiene la carga de la prueba. ¿Dónde está el método científico? Todos hablan de método científico. No hay método científico porque no hay método de investigación. A priori, porque se hace camino al caminar, como Antonio Machado, o como Antonio Gramsci, un socialista que yo admiro muchísimo, a pesar que ya a mediados de los 70 dejé el partido comunista, el partido de izquierda. Yo sigo admirando a Gramsci porque hay muchas cosas, incluso Marx también, hay muchas cosas que me parece que todavía pueden ser útiles. No hay método. El método se crea a medida que investigas. Es un acto puramente creativo. Y
Eso sí, existe el método a posteriori, porque has tenido que trabajar racionalmente para lograr tus objetivos. Si la investigación es exitosa, aunque sea mínimamente exitosa, que no sea una genialidad, has inventado un método, has creado un método. Y por eso el arte y la literatura pues tienen un papel enorme, porque no creo que haya un ser humano que no sea un poeta como Machado, Antonio, que haya podido decirlo como él lo ha dicho. La idea de metodológica más completa, caminante, no hay camino, se hace camino al andar y al andar se hace camino. Muchas gracias con todos. Muchísimas gracias, doctor Juan Carlos, por su gran participación con la ponencia Ética e Investigación. Bien, para los asistentes cumpliendo con el programa, daremos inicio a la ronda de preguntas. Recordarles que sus preguntas podrán ser realizadas mediante el chat de este medio de comunicación, así como también que procuren estas sean claras, concretas y precisas. En este sentido, doctor, la primera pregunta sería la siguiente. Doctor Juan Carlos, ¿cuál es la extrapolación más importante y aquella que podríamos denunciar a las universidades, especialmente de provincias? Muy buena pregunta, me permite completar algo que había dejado, como siempre me ocurre. Creo, pero es una idea muy personal, ¿no? Ya hemos advertido. Creo que la primera gran extrapolación ha sido de las ciencias naturales o físicas a lo que ahora se llama ciencias sociales o sociología, etc. La primera gran extrapolación cuando la ciencia natural o la ciencia física demostró su enorme potencialidad en el siglo, fines del siglo XVIII, ¿no? Comienzos del siglo XIX. El mundo entero, por lo menos el mundo occidental, estaba impresionadísimo con lo que la ciencia podía hacer. Y por supuesto, en ese momento nadie iba a tener la capacidad de ver los límites de la ciencia. Ha tenido que pasar cierto tiempo. No se puede tomar plena conciencia de lo que nos está sucediendo en el presente mismo. Solo Kant pudo hacerlo, como lo recuerda Michel Foucault, ¿no? Hablando de la Ilustración. Entonces, la primera extrapolación para mí es el creer que este método que sirve bien, muy bien, y sigue demostrándolo, para la naturaleza, se puede aplicar a algo que es mucho más complejo, que es el ser humano, que es un ser libre, imprevisible, humanamente consciente, que tiene valores y que para mí no tiene naturaleza, sino historia, porque él se la hace cada día. Un ser que hace su historia con cada acción y con cada omisión que realiza todo el día y toda la noche. Entonces, no puedes aplicar el método para arreglar bicicletas para aplicarlo para arreglar motores de aviones. Me parece que algo de eso ocurrió con Comte al pretender aplicar el método de lo simple, la naturaleza, porque por más complicada que sea la naturaleza, el ser humano es enormemente más simple, el doble de más complejo, porque tenemos espíritu, conciencia, con lo que estamos trabajando esta mañana todos, eso no tiene nada de natural, ¿no es cierto? La segunda extrapolación, como ya se aceptó que el derecho era una ciencia social, y nadie hace diferencias ni distingos entre ciencias sociales, ni siquiera mencionan lo específico cuando dicen que el derecho es ciencia social. Entonces la meten en el mismo saco general de las ciencias sociales. Y las ciencias sociales en general tienen un solo método, que es la causalidad. Esta es la extrapolación específica que yo acababa de describir, intentaba describir, y que creo que hay que cambiar. No es lo único, pero derivado de esta extrapolación se dan también varias extrapolaciones y exigencias
que pueden ser adecuadas o pertinentes para lo que se llama ciencias sociales, no sé, etnología, sociología, pero no para el derecho, que es una disciplina prescriptiva de la conducta, no cognitiva. Para mí el derecho es cualitativamente distinto de la ciencia, porque aún en el plano más general, la diferencia es cualitativa entre lo que es prescriptivo, normativo, valorativo, porque las normas se aplican a partir de valores jurídicos, cualitativamente distinto a lo que es cognitivo, a lo que es de conocimiento. Y yo creo todavía, aunque sé que esto no puede ser tampoco absoluto ni universal, ¿no? Es una disciplina cognitiva, creo yo, y especializada. Por supuesto que en el derecho hay especialización, pero es una especialización jurídica y tiene otro carácter. En la ciencia la especialidad es cerrada, circunscrita. El biólogo no tiene para qué vincular su disciplina con la ética o la metafísica o el estado político. No, pero en derecho sí. No puedes separar por el mito equívoco de la especialidad, separar el problema minero para un especialista en derecho minero, a los que les interesa ese problema que es álgido en el Perú, no puede separarlo del problema ambiental. Y hay una rama ahora que se llama derecho ambiental, y menos del problema económico, y menos del problema político. Entonces, esa sería la segunda extrapolación. Gracias. Juan Carlos, en su escrito de la caja de herramientas hace mención al talibanismo metodológico. ¿Cómo cree que se está manifestando en las universidades en pleno 2020? ¿Y cómo cree usted que podemos evitar incurrir en el talibanismo? Iba a decir como Fernando de Traseñí en su librito de filosofía, primero matemos a todos los abogados. Iba a decir, primero matemos a todos los profesores de investigación jurídica para solucionar el talibanismo metodológico, que es un término de un metodólogo venezolano y también no sé quién fue el que pasó la voz a quién, y también Carlos Ramos Núñez, nuestro paisano, utiliza ese término, talibán. Bueno, creo que es muy expresivo. No, me da un poquito de envidia, me hubiera gustado ser el autor de ese adjetivo, es perfecto. Lo que hay en la enseñanza, la investigación jurídica, lo compruebo 23 años, creo, es talibanismo puro. Primero, le dan carácter obligatorio a la enseñanza, a la investigación jurídica. Es una contradicción con el espíritu de la investigación en sentido moderno, desde Galileo, Kepler, Copérnico. No puedes tú investigar al lado de una persona que te dice todo lo que debes hacer y cómo lo debes hacer. Entonces ya no es tu investigación. Ese es talibanismo. Siempre pongo un ejemplo que casi me hace llorar, porque la chica que vino estaba llorando. Y yo la conocía porque fui su profe cuando estaba en Derecho, se aburrió, o la aburrieron mejor, y se pasó a administración en la otra universidad donde yo también enseñaba, y llorando me mostró su proyecto. Y estaba marcado con rojo, con lápiz rojo, así, y con signos de exclamación. Mejore sus variables. Y yo le digo, ¿y te ha explicado cómo tienes que mejorar tus variables? ¿O qué es lo que no marcha con tus variables? ¿Qué es lo que no va? ¿Por qué está mal? No, me dice, llorando, con lágrimas en los ojos. ¿Y qué es una variable? Tampoco sabía, porque las definiciones son tan escuetas, tan sintéticas y a veces tan arbitrarias que lo único que le queda al estudiante es memorizarla. Pero ¿cómo va a poder aplicar una idea que no entiende para hacer el proyecto? Entonces, creo que yo en mi trabajo, este trabajo sobre que se llama anomalías en la investigación jurídica regional, allí yo pongo algunos ejemplos, porque no es necesario poner tantos ejemplos para demostrar que mi hipótesis es correcta, porque lo que yo pongo es la regla, no pongo las excepciones. Y como los obligan a poner variable dependiente, causa-efecto, terminan cayendo en absurdos. Por ejemplo, recuerdo uno,
la causa del problema de Bagua, en la época del gobierno de García, de Alan García, la causa del problema de Bagua eran las normas de derecho internacional que tenían que ver con pueblos indígenas. Las normas que además se crean mediante tratados por carácter internacional eran la causa del problema de Bagua. Ni siquiera era coherente con el planteamiento mal planteado que había hecho en ese mismo proyecto, porque veo a los estudiantes que se gradúan con tesis y en posgrado también en el afán de hacer caso al profesor. No hay sentido común, no hay reflexión, en serio lo digo. Se nota que el que ha hecho el proyecto ha intentado llenar el formulario y caiga lo que caiga. No hay allí reflexión personal, no está poniendo lo que cree, sino lo que debe para que le aprueben el proyecto. Eso es talibanismo puro y duro. No tiene nada de científico, nada de jurídico, es premoderno, es escolástico. He dicho que una de las características de la educación provinciana, escolástica, es el autoritarismo. No porque el profesor sea malo y ande con látigo en la mano, no, no es necesario. Se cree autoridad. Ese es el autoritarismo. El profesor se cree autoridad. Personalmente pienso que no. Cambio. Doctor, ¿cómo motivar a los estudiantes a investigar correctamente en el ámbito jurídico? Esa es la pregunta por los 500.000 reales. Es exactamente lo mismo que preguntar cómo se hace para que un joven que no le gusta leer empiece a gustarle leer. No he encontrado. Yo creo que el que encuentre la fórmula va a salvar a la humanidad, ¿no? Porque no, el problema de la falta de lectura pues es tan grave, tan monstruoso y no es exclusivo del Perú, ¿no? Es lo mismo. Creo que una manera es haciendo estos eventos e invitando a expositores que tengan duende, que tengan demonio, que no solo sepan, hablar, que tengan duende, que tengan demonio, sino cómo transmites lo que no tienes. Motivar es la operación más profunda, más importante y más esencial en la educación peruana. No tengo respuesta de cómo hacerlo. Yo, como Marc Anthony, trato, pero no consigo. Cambio. Doctor Juan Carlos, usted ganó un premio por un ensayo denominado ¿Quién es liberal? ¿Nos podría decir cómo llegó a inspirarse en esas ideas? Sí, fue la Fundación Friedrich Naumann, sí. Felizmente que vi el aviso. Es la primera vez que me presenté a un concurso. Fue una experiencia maravillosa, linda. Conocí Guatemala gracias a esa. Pero no fue porque alguien me transmitió las ideas liberales, sino porque he tenido profesores de mucha calidad, que he tenido mucha suerte con los profesores en el colegio, en la universidad y también fuera en otros países, en Europa, especialmente en Francia. ¿No? Pero yo creo que ha sido mi madre que me ha transmitido el bicho del liberal. Yo no he vivido con mi padre, felizmente, porque conozco y sé cómo era. Era un peruano arquetípico, ¿no? Pero mi madre era una mujer que se adelantó, me parece, un poco a su época. Ella era feminista cuando ella no tenía idea de qué era feminismo, pero ella ya lo era en la práctica. O sea, me ha transmitido el amor a la libertad sin haberme dicho nunca la palabra libertad. Jamás. Es solamente con su manera de ser, ¿no? Y creo que soy liberal desde que tenía 7 años, o algo así. Yo vivía en un pueblito que se llama
Cocachacra, en el Valle de Tambo, Arequipa, en la costa de Arequipa. Ahí mi madre era profe ahí. Yo he pasado mi infancia en ese lindo valle. Y recuerdo que mis vecinos, yo iba a la casa de mis vecinos, menores que yo tendría 7 o algo así, ellos eran un poco menos que yo. Y recuerdo que estaba en su casa, en el patio de su casa, porque un pueblo chico, una seguridad absoluta para los niños. Había un camión que pasaba una vez al día, o sea, no había problema de accidentes ni nada. Cocachaca era como una especie de Macondo o Aracataca, algo para mí, ¿no? Y eso ha sido decisivo en mi vida. Pero recuerdo que estábamos hablando de la Navidad que ya se acercaba con mis amiguitos y no sé de dónde se me salió de atrevido a decirles, oye, ya estás muy grandecito para seguir creyendo en el Papá Noel. Yo no recuerdo de dónde he sacado esa idea, porque mi madre, perdón, y sobre todo mi hermano mayor, que es católico, apostólico y caimeño, escucha rosario todos los días a las 4:30 de la mañana, como los arequipeños de Aontes. Yo no sé de dónde me salió. Probablemente el abuelo, que era arquetipo. Ok. Entonces creo que las ideas liberales me vienen, y cuando ingresé a la izquierda en los años 70, no pude encajar, no pude, aguanté 1 año y medio, etcétera, y yo tenía ilusión con la izquierda, pensaba que, porque en Chile, yo estuve en Chile en la época de Allende, y pensé que la izquierda, bueno, tenía un buen nivel cultural, dije, me voy a meter a militar, hay que hacer la revolución, pero la decepción fue, tanto que he escrito 2 libros sobre eso, ¿no? 2 libros dedicados a Mariátegui, pero en realidad el fondo es una crítica a la izquierda y las razones por las que dejé la izquierda. Yo ya era demasiado liberal cuando militaba en la izquierda, ¿no? En el mejor y en el peor sentido de la palabra. Cambio. Bien, doctor. Y la última pregunta sería de Diana Huacasi Cornejo. La ética que mencionó al inicio, que va en contra de la moral y que tiene que ver más con el potencial de la persona, ¿sería el mismo concepto de ética del abogado? Es que depende del abogado, porque yo no conozco, al menos en nuestra región, abogados que adopten esta ética que yo llamo moderna, o puede llamarse también ética jurídica, porque son exactamente los mismos valores de nuestra Constitución. Yo no tengo otros valores, o sea, no tengo unos valores distintos a los valores de nuestra propia Constitución, lo que creo íntimamente, hace años ya, es en la libertad, y eso está en el artículo 2, creo en la dignidad, pero entendida kantianamente, ¿no? Entonces, esta ética es más bien una ética lamentablemente extraña, y creo que incluso con muchos anticuerpos en nuestras regiones, ¿no? El liberalismo no se ha desarrollado, la libertad creo que no es un valor de la gente todavía, pero para eso estamos, ¿no? Algún día tenemos que cambiar un poco eso. Cambio. Muchísimas gracias, doctor Juan Carlos.